Bien. Buenas tardes para todos. Estamos nuevamente con todas nuestras actividades de la Asociación Cultural Manduaná y hoy tenemos invitados que realmente son merecedores de una clase magistral, pero vamos a estar llegando de esta manera a todos ustedes. Ellos son referentes importantes del idioma guaraní, que si bien estamos trabajando nosotros también desde la Asociación Cultural Manduaná con hacerles llegar siempre historias en guaraní, y que hablar guaraní no es solamente hablar de comidas típicas, ¿sí? Hay una variedad y mucho que decir del guaraní. Bien, y quiero empezar presentándole al señor David Abdón Galeano Olivera, que es nacido en Asunción, es lingüista, antropólogo, filólogo, educador y presidente actualmente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, que es el fundador, es uno de los fundadores. También, asimismo, es profesor titular en varias carreras en la Universidad Nacional de Asunción, donde ocupó cargos como el de vicerrector académico. Esto fue en 1996, si no me equivoco, y también fue miembro del Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía. Tiene varias publicaciones, que es lo importante, ¿verdad? Autor de textos didácticos bilingües como Boejao, Arapapajá, ¿verdad? Es guaraní, y también del calendario escolar bilingüe. Asimismo, autor del libro de guaraní, Pape, que es Mocoinjá. También, aparte de todo esto, un logro muy importante, y de mi parte es realmente un logro para el Paraguay, por el hecho de que el doctor David tuvo una importante labor en el 2007, cuando se hizo realidad el Wikipedia en guaraní, que es la enciclopedia virtual más grande del mundo. Así entonces le hicimos una pequeña, si bien el extenso, el currículum, le hicimos esta pequeña presentación. También está con nosotros el querido amigo ya entonces, el Carlos Antonio Ferreira Quiñones, que también nació en Asunción. Él es el profesor de lengua y cultura guaraní por el Instituto Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Tiene un doctorado también en lengua y cultura guaraní. Asimismo, es licenciado en antropología cultural guaraní y paraguaya. Varios cargos docentes ejercidos en la Universidad Nacional de Asunción, específicamente en la Facultad de Filosofía, así en el Instituto Superior de Lengua de Licenciatura Guaraní de la Facultad de Filosofía. Es autor de algunos materiales didácticos de libros, así como Cronografía Guaraní en el año 2002, Didáctica General 1 en el año 1997, Algurecó Guaraní, Rendarera, y también Algurecó Rendapú, que son materiales que nos ayudan a poder seguir adentrándonos en el mundo guaraní. Y le tenemos ahí a la compañera María Antonia Rojas Aranda. Ella es miembro de la Asociación Cultural Guaraní, Cultural Manduaná, ya me estoy yendo como guaraní. Y ella es la que se encarga todos los miércoles de las publicaciones en guaraní que se hace, traduciendo un poco las historias, las anécdotas, las costumbres y otras variedades de lo que es nuestro idioma, tan rico el idioma, y como dicen, más dulce del mundo, ¿verdad? Así es, y bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación de la Asociación Cultural Manduaná. Para nosotros es un gusto poder
tenerlos aquí y que sea un inicio para varias otras iniciativas. Muy buenas tardes para todos. Ahuye. Ahuye, Maitei, Pedemara. Maitei. Muy bien. Hablar de guaraní, quiero empezar un poco con el actual, el presidente, el director del Ateneo, y consultarle un poco más de lo que es el Ateneo, la importancia del Ateneo para la cultura guaraní, para el Paraguay. Vamos a empezar con eso. Y un poco adentrándose a lo que el valor que hoy día le dan a una institución madre de lo que sería la investigación del idioma guaraní. Bienvenido, doctor. Doctor David. Creo que su micrófono está apagado. Ahí sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, un placer compartir con ustedes, con todos los que están siguiendo la transmisión. Un saludo cordial a cada uno, acá al querido Movejara Carlos Ferreira, María Antonia, que está dirigiendo la transmisión, y a todos los amigos de la Asociación Cultural Manduana. Hay un dato importante que Movejara Carlos Ferreira. También tenemos que mencionar, es el presidente de la Academia de Lengua Guaraní de nuestro país, ¿verdad? Con respecto al Ateneo, el Ateneo septiembre próximo va a cumplir 35 años de vida. Fue fundado en 25 de 1985 y desde entonces se ha dedicado sobre todo a la promoción cultural y a la difusión de la lengua guaraní. La difusión de la lengua guaraní a través de la formación, en este caso de recursos humanos, profesores, doctorados, magísteres, doctores, especialistas en tecnología, en distintos puntos del país. Nosotros empezamos trabajando en Asunción y luego nos decidimos a salir a la descentralización, a concretar la descentralización. En Paraguay somos probablemente una de las primeras, si no la primera institución que más fuertemente apostó a la descentralización en el tema de la formación docente y en el tema de la cultural. Conferencias, charlas, seminarios, concursos, festivales, que el Ateneo hizo y hace en todo el país. Y también creo que tenemos un mérito en ese sentido de tener hoy día como directores de nuestras regionales a docentes que se han formado y que son parte cada uno de sus respectivas comunidades. No tenemos que perder de vista que más o menos hasta el 2000 y un poco más siempre era un requisito que para cualquier actividad que se iba a hacer en algún lugar del interior tenía que ir alguien de Asunción. Y bueno, eso nosotros conseguimos cambiar. Hoy nosotros conseguimos que cualquier ciudadano de cualquier comunidad de Paraguay sea profeta en su tierra. Hasta hoy formamos 26.700 profesores allí. Movejara María Antonia sabe, nos va a dar seguramente un número exacto. Tenemos más de 8.000 licenciados en lengua guaraní, una cantidad aproximada de 300 a 400 licenciados en antropología cultural guaraní paraguaya. Tenemos probablemente unos 400 magísteres en lengua guaraní en todo el país y también doctores en lengua guaraní, una cantidad aproximada a 100 personas. Y hay una cantidad de 100.000 personas que en todo el Paraguay hicieron lo que nosotros denominamos el curso básico, que es el curso inicial que dura un año. Y también tenemos un registro muy interesante de unas 250.000 personas que en Paraguay participaron de algún evento del Ateneo, una jornada, un seminario, un congreso. Y eso nos convirtió en una institución muy grande culturalmente hablando. Lo otro digno que podemos manifestar es que todo eso se hizo por autogestión. Y también el Ateneo en el Paraguay es la única, probablemente en 35 años, institución que empezó con la autogestión y hasta hoy permanece así, desarrollando sus actividades por autogestión. Nosotros vimos y solemos ver muchas instituciones que se crean
con esas características, pero por muchas razones tienen una corta vida. Lo otro que creo que es importante señalar es que el Estado paraguayo obtuvo profesionales calificados, docentes, repito, licenciados, doctores, magísteres en guaraní, sin que le haya costado un guaraní. ¿Cuánto hubiera invertido el Estado paraguayo para formar profesores de lengua guaraní? Es la gran pregunta, y probablemente la respuesta sería millones de dólares, ¿verdad? En el caso nuestro, nosotros formamos por autogestión y entregamos ese material calificado a la sociedad paraguaya. Hoy muchos de nuestros egresados son directores de escuelas, son supervisores, son miembros de juntas municipales o departamentales, son intendentes, tuvimos ya varios que fueron diputados, gente que fue ocupando cargos y que al fin y al cabo se promocionó socialmente teniendo la formación de ser profesores de lengua guaraní, licenciados, magísteres o doctores en lengua guaraní. Yo creo que ese es un motivo de orgullo para nosotros en estos 35 años que estamos por cumplir. Muy bien, estamos, nada más que estamos teniendo un problema con las imágenes al salir, pero sí se está escuchando el No sonido. se te escucha. Sí. Tu micrófono. Sí, el micrófono nada más. Tu micrófono, Almide. Sí. Nada más estamos teniendo un pequeño inconveniente con las imágenes, pero sí se está escuchando el sonido. Ya vamos a estar corrigiendo eso, pero se está siguiendo lo que están hablando. Hay una pregunta que ya hace rato estaba ahí y cualquiera de ustedes podría responder. El guaraní como idioma oficial del Mercosur, primero ya como un idioma obviamente que sabemos que es el Paraguay, pero el guaraní como idioma oficial del Mercosur es algo que está todavía en el tintero y que si bien no está muy bien difundida esa propuesta, queríamos escucharles a ustedes que son los que podían adentrarnos más a esto. Carlos. Tu micrófono. Tu micrófono. Sí, su micrófono. Nareñas en Duimo de Jara. Te cotengo ya llamo Maite y Bumiña en Duape ahí Academia la Lengua Guaraní Wibe Maite Iroru David Adón Galeano Motenondea Hina exitosamente ha tenido lengua y cultura guaraní a Pepe y Puteonjara Joya y Penendía Antonia Pepe Andebe Guará y Almide Eñez Ajahuere Ahí se va a enviar por el Muasai Oye Cuajahuá y Pe Guaraní. Una parte importante que habías dicho de que el guaraní no solamente es Beyú, no solamente es Paila Yejerey y Pombero y otras cosas lleva. El guaraní también es una forma, un estilo de vida. El guaraní es una herramienta que nos sirve para muchas cosas. Y de allí la oficialización también. La oficialización es una manera cuando nosotros estamos enmarcados dentro de un estado jurídico, entonces es lo que decimos la oficialización, pero el guaraní mucho tiempo antes de la llegada de los conquistadores ya estaba su uso mayoritario y en ese aspecto la oficialización nos llega a nosotros muy tarde, en 1992, a través de la Constitución Nacional, en su artículo 79 y 140, ¿verdad? Y después fueron viniendo otras leyes, otras que fueron para la implementación, otras que sirvieron, por ejemplo, para definir las políticas lingüísticas en el 2010. Pero son meramente marcos jurídicos que hace de que la lengua tenga su estatus. Pero la lengua sí ha sido siempre una lengua mayoritaria de uso oficialmente por sus usuarios. Y de hecho que hay un sector que hace que la lengua mayoritaria sea minorizada y la lengua minoritaria sea la mayoritaria. Perfecto.
Y ya que estamos en cuestión de definición del tipo de lenguas mayoritarias o minoritarias, estamos hablando entonces de la importancia del Paraguay y la ley de lenguas, como ente, especialmente el Ateneo, cómo está llevando esto en su gestión, ¿verdad? Porque sabemos que el Ateneo es la que está embanderado de este proyecto y de estas ideas que surgen a favor de nuestra lengua nativa. Bueno, allí hay que hacer una precisión. Sí. De hecho, nosotros desde el año 1996, un poco antes en realidad, pero en el 96, hicimos un congreso y en ese congreso hablábamos de la necesidad de reglamentar el artículo 140. Y esa reglamentación es la que hoy, 18 años tardó para ser promulgada y finalmente se promulgó con el nombre de Ley de Lenguas. Pero allí hay que mencionar que hay una institución que organizó todo ese proceso, que es el Taller de la Sociedad Civil. Estuvo también el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, la Secretaría de Cultura, la Fundación Marané y la Comisión Nacional de Bilingüismo. Entre todos trabajamos en esta última parte, porque una cuestión muy importante que siempre tenemos que recordar es que esa ley salió a duras penas, con muchos cuestionamientos, y allí el profesor Carlos Ferreira tuvo un trabajo muy importante haciendo lobby con los senadores, así también como el caso en su momento de María Antonia y otra gente más, que en cada instancia donde se trató, se hizo todo lo posible. No fue una cosa caída del cielo, fácil. Nosotros tuvimos inclusive en algún momento un presidente del Congreso que recuerdo que en una reunión nos preguntó si el guaraní se seguía hablando allí fuera del Congreso. Y era presidente del Congreso Nacional. Así como otro, que el profesor Ferreira sabe, que en algún momento condicionó la aprobación del anteproyecto a que se elimine del proyecto de ley de lenguas el plazo establecido de 3 años para aprender. Él decía que él no tenía la obligación de aprobar algo porque no hablaba y no le interesaba. Es decir, estamos hablando de esa clase de actitudes que en un momento se dieron a nivel, digamos, parlamentario. Y bueno, tuvimos que ir, hablar, conversar, insistir. Y bueno, en algunos casos se fueron dando esas actitudes positivas de parte de los parlamentarios. Hoy la ley está. Esa ley hizo que, eso se promulgó en prácticamente el último día de diciembre de 2010, durante el gobierno de Lugo. Y un año y medio después, se creó o sea, el 2011, perdón, se creó oficialmente la Secretaría de Políticas Lingüísticas, cuyo primer secretario ejecutivo fue el doctor Carlos Villagra Marsal. A su fallecimiento, y ya después en el anterior gobierno fue nombrada embojejara Ladislao Alcaraz de Silvero, quien está al frente en este momento haciendo un trabajo muy importante. Y un año después se constituyó en el año 2012 la academia, que otra vez un año después más o menos completó el número total de 30 miembros. Eso es lo que la ley de lenguas trajo consigo a nivel de organización, con 2 instituciones. Una rectora en general de las lenguas en el Paraguay, porque no solamente hablamos de guaraní y castellano, sino que estamos hablando de las lenguas nativas, originarias, indígenas, y también por el otro lado de las lenguas de las comunidades de inmigrantes en el Paraguay. Y bueno, y la otra institución creada que específicamente tenía y tiene por función llevar adelante todo lo relacionado a la normalización de la lengua guaraní. Normatización, por un lado, crear las normas, y la normalización también del uso de la lengua guaraní. Justamente el profesor Carlos Ferreira es en este momento el responsable de ese proceso en nuestro país, y está haciendo él con toda la gente que está dentro de la academia un trabajo muy, muy importante que hoy ya nos permite tener oficialmente una CGT, un abecedario, Peayaguerecoma, Peapeye Puruaboí, a Getami, Tami, Tarusu, Cacoayepema, o Cacoayepema, Pearejebe. A Oña Vejina, Envia Porame, de Guaraní, Ñetecoa,
gramática. Tenemos una gramática de la lengua guaraní, ya producto de la academia, y una tercera cuestión que, con el perdón del profesor Ferreira, en realidad este es el tema de él. Lo tercero es el diccionario, que en este momento entiendo que está en su parte más importante, próximo a salir. Es un trabajo encomiable que vale la pena siempre ponderar el que están llevando adelante en la academia. Y la ley de lengua se está aplicando como se puede. La ministra, por lo menos a nosotros nos consta, está llena de buenas intenciones. Lastimosamente, eso tampoco tiene un acompañamiento firme de las autoridades nacionales. Si no tenemos dinero, es muy lindo decir, tenemos una secretaría, tenemos unas personas muy preparadas que están allí, pero tienen las limitaciones de no disponer de los rubros que son importantes para esto. Ojalá que en lo que venga se pueda hacer más. El caso nuestro, nosotros nos manejamos, como dije, por autogestión. Si hoy hay guaraní en Paraguay, sin llegar a una situación de ser soberbios ni mandarnos la parte, nosotros creemos que tuvimos mucho que ver en un proceso de afianzamiento de la lengua. Pero la situación todavía no es la mejor. Tecotenés estaba en Yayapo, Tecotenés en Baapové, a Peapemba Eguasutebe, Asociación Manduaná, Uipetimá Vejina. Es un trabajo que hoy tenemos que entender que solos no vamos a poder hacer gran cosa, pero unidos podemos tener la fuerza suficiente para ese efecto. Así mismo. Ya te adentraste un poco más a la siguiente consulta que te iba a hacer con relación a la Academia de la Lengua Guaraní, así que tenemos una idea de eso. Algo muy importante que es justamente, si bien nosotros desde la Asociación Cultural estamos en este medio difundiendo y defendiendo de transmitir en guaraní, en los otros medios masivos, ya estábamos hablando de televisiva, radio, ya sea también escritos de difusión de diarios, ¿cuál es la situación que se tiene con relación, según la mirada de ustedes, en este tema del uso del guaraní? Yo entiendo que a veces en el Día del Idioma nada más se publican y hay una ley de uso obligatorio del guaraní. O sea, si bien no debería de ser obligatorio porque es nuestro idioma, entonces es también como que sentirse obligado a hacer algo que es nuestro luego, que tenemos que usar luego. Y ¿cuál es el que ustedes nos pueden comentar con relación a esto del uso del guaraní en los medios masivos de comunicación? Hay un aspecto fundamental que hay que destacar. La lengua no tiene el estatus lingüístico como el Estado le da a la lengua castellana. Y su uso en el Estado se ha hecho muy prioritario. Y en ese aspecto es que el guaraní también, sus principales portadores o lo que tienen el poder, tanto legislativo, ejecutivo y judicial, no utilizan esa herramienta que es la lengua guaraní. Si bien históricamente hay comprobadas investigaciones de que en tiempo de los jesuitas ya la lengua oficial era la lengua guaraní. Hay antecedentes que el proceso judicial, el himno nacional, el Estado se maneja en lengua guaraní. Ya posteriormente hubo un corte en 1812 en la instrucción pública a nivel nacional y ahí se cortó el guaraní. Hay un periodo medio perdido de un siglo, 1800 y algo y 1900, ¿verdad? Pero, y ahí los medios de comunicación es lo que adolece también el acompañamiento por los fines económicos hacia la lengua. Hay una ley, pero ¿de qué nos sirve la Constitución y la ley si es que realmente los usuarios doye poco hay ando y purri peñe rango peti putimo tu seiterei o ya potañe te teñan de y pururamos pe guaraní? Hay un artículo 51 de la ley 4251 que dice que una vez que la academia tenga el alfabeto y la gramática guaraní, porque ese fue el palo que nos pusieron en la ley de lenguas, que una vez transcurrido 3 años de la aprobación del alfabeto y la gramática, recién será exigible su aplicación, dice.
La academia hizo que en el 22 de junio de 2018, al día siguiente hemos comunicado a los poderes del Estado que ya se tiene el alfabeto y la gramática y corre el plazo de 3 años para la bilingüización del Estado paraguayo. Y ese plazo es lo que vence en el 2021. Hay que indicar que tampoco es punible su incumplimiento. Entonces, puede exigir, pero no, para los que ostentan el poder en el Estado en sí no hay ninguna aplicación al respecto. Y entonces también los medios de comunicación, hay iniciativas interesantes que es importante destacar, pero en sí, la comunicación en sí, en los medios de comunicación, en la televisión, tampoco se da en la lengua guaraní. Mi noticiero, mi guaraní, me ayer para Jopamba, hoy cuañan el estado, mi oñen bojas a guaraní, me oñen guajejawa, peñan de ñe, lleva. Upeaja es ina pendoji ya poiva, oñi contebeba, heteiterio y peñan de peñan en estame, hoy purúa, hoy coa, pe guaraní, oñen bojas a su escuela pe castellano. Es la castellanización para una minoría de 8-9%. Y esa mayoría del 36.7 monolingüe guaraní, hablamos de monolingüe guaraní de 36.7, a pesar que no le va a gustar eso a Robert Cano, y hay un 7% de monolingüe castellano. Sin embargo, se le da prioridad a la lengua castellana. Claro, porque ahí también están los proyectos internacionales, están el apoyo económico para introducir inglés en la malla curricular, para fortalecer el castellano y la lengua vernácula, Peñanemba Eva, Peoñañanderugupe, Oyapoa Peñandereco, nuestra propia identidad, pero eso no va a ser, nunca la plata ni las personas va a ser suficiente para poder borrar el guaraní. El guaraní ya está instalado a nivel nacional, a nivel mundial. Quiera ser o no, su uso ya está en internet, el guaraní es puruta, y va a llegar el tiempo mejor de lo que tenemos aquí, que estos temporales autoridades que tenemos nosotros en el Estado, que realmente tomen los paraguayos que entienden y comprenden de toda la riqueza que significa expresarle al pueblo en su propia lengua. Entonces, los medios de comunicación social, y cangue, no imbaretei, anda y catu, ñahuase, ape, pe guaraní, poruga. Perfecto. O sea que hay mucho que hacer todavía, en pocas palabras, con relación al uso del idioma guaraní. Hablan mucho de la lengua guaraní y el idioma guaraní, que hay si son la misma forma de definir a lo que es el guaraní. Hay una confusión si es lo mismo o cuál es la forma correcta de decirlo, el idioma guaraní o la lengua guaraní. Los dos términos son sinónimos, ¿verdad? Son sinónimos. Y tienen un origen griego y latino en todo caso, porque significan lo mismo. Lo que sí hay variedades dialectales, como se dice. Y te pongo el ejemplo del castellano, que si vos vas a España, escuchás una manera de hablar, una manera de pronunciar el castellano. Venís de España al Río de la Plata, a Argentina, a Buenos Aires, Uruguay, y vas a escuchar calle, llovió. Te vas a Chile, vas a escuchar un castellano más rápido. Te escuchás a un cubano y pronuncia la R como L, querer en vez de decir querer, y cosas por el estilo. Pero al final es castellano. Acá ocurre lo mismo con el guaraní, ¿verdad? Lastimosamente hubo gente en algún momento que creó lo que yo llamo una especie de, no es que creó, ayudó a mantener un coloniaje lingüístico, sí, un coloniaje mental que hasta ahora existe. Porque hay algo que probablemente, inclusive, no sé si en tu caso, Almide, pero probablemente entre los que nos escuchan no nos ven. Hay gente que ya acá mentalmente se le metió que no habla guaraní. Entonces, lo que les sale fácil es decir, no, yo hablo yo para. En los paraguayos hablamos yo para. Y yo por eso siempre cuando escucho eso, doy la vuelta
la tortilla y planteo lo siguiente. ¿Quién habla castellano en Paraguay? ¿Quién habla castellano en Paraguay? Nadie habla castellano, acá hablamos yopará. Entonces, a justicia para ambas partes corresponde decir que en realidad hablamos yopará, el castellano al guaraní. Sin embargo, todos ven lo fácil en el castellano y todo lo difícil en el guaraní, pero eso no es que por generación espontánea apareció. Hay gente que se dedica al tema de la cizaña acá, ¿verdad? Entonces, yo a veces la gente me dice, ¿cómo? Si pues, nosotros hablamos castellano. Yo le digo, ¿acaso que no decís venina o andate nada o contale nada? Y nada, es guaraní, le digo, yuna, erena, yapona. ¿Y qué allí tenés? Tenés un yopará, me está mezclando castellano con guaraní. O cuando decimos vení, que andate, que contale, que parece castellano, pero guaraní. Yuque, ereque, yapoque. ¿Y qué es? Y un yopará. Cuando alguien dice, yo no sabía lo, ni siquiera dice luego, yo no sabía lo, y el otro le dice, yo también. Esto es castellano para la gente, ¿verdad? Y yo ni yo, y vos pío, de Guaú nomás te dije, de Guaú, ¿qué tiene castellano? De Guaú, guaraní. Entonces yo para. Y eso lastimosamente hay gente que en algún momento dijo, no, pero tenemos que enseñar el guaraní de la calle, ¿qué nos sirve el guaraní académico? Y con ese criterio tendríamos que enseñar el castellano en la calle. Yo quiero ver un profesor de castellano que se anima a enseñar, vení que mañana, decirle que na tu mamá, qué pío querés y na vos. Yo también me vi a ir, y si vamos a enseñar ese castellano, yo gustosamente voy a enseñar guaraní en la calle. Pero esa es la diferencia entre la lengua y esas variedades dialectales. Las variedades dialectales son esas especies hasta coloquiales que existen por allí de hablar. ¿Qué hace una institución? En el caso nuestro del Ateneo, nosotros enseñamos un buen guaraní. ¿Qué hace la persona después? Habla como quiere. ¿Qué hace la universidad, la academia? Al enseñar castellano, enseña un buen castellano. ¿Qué hace después la gente con esto? Habla como quiere. Pero nuestra función, por eso, para redondear un poco la idea de la lengua o el idioma, nosotros nos dedicamos a eso. Somos Ateneo de lengua guaraní. Y nuestra función como institución, como academia, es mostrarle un buen guaraní a la gente, sin dejar de lado o perder de vista que la gente habla mal. Pero habla mal, te digo más, porque nunca se enseñó castellano ni guaraní. No quiero tirar solamente la tinta sobre el guaraní. Hay gente que dice, no hablamos bien guaraní, no hablamos bien castellano. Es fácil decir, ya se metió en la cabeza de la gente, ¿verdad? Por eso hablo yo de un coloniaje. A cualquiera yo le pregunto, ¿qué te resulta más fácil escribir, castellano o guaraní? Castellano, sobre la marcha. Ya se metió en el chip. Pero resulta que si yo le pido a esa persona que investigue, así levemente, cuántas reglas ortográficas tiene el castellano. La ortografía incluye letras, acentos y signos de puntuación, 3 cosas. El castellano tiene casi 100 reglas ortográficas y más de 4.000 excepciones. Eso lo dice la academia, no lo digo yo. El guaraní, que acá está el presidente de la academia, para escribir tiene 4 reglas. 4 reglas, no tiene 100. No tiene 4.000, tiene 4. Y yo digo, habría que estar, con el perdón del término, totalmente loco para pensar que 4 es más difícil que 4.000. Pero lastimosamente se metió en la conciencia de la gente que el guaraní es más difícil y que el guaraní cuesta y que si hablas guaraní lo te vas a ir al cielo gratis y San Pedro te espera en la entrada del cielo. Pero no es así. Pasa todavía por algo que dijo recién el profesor Ferreira. Nuestras autoridades tienen que poner de sí esa famosa voluntad política. A Pepe Ñandera Pisacuera Ojechao, Burubisacuera Ñeja, o Pavea Ñeja, y Catuta, allá Puro Pavea. A Peanate Cotenelle, ya pobre tenita Pe. Allá, yo Pavea, ya quiero, a ver, allá Puru, Ñeje, que guaranime. Te doy una última referencia que me viene a la mente con respecto, no solamente al tema que planteaste, sino que cuando empezó la pandemia, yo recibí la llamada de un amigo que es el director del hospital de clínica, el doctor Jorge Yuy, y me dice, che, estamos desesperados, me dice. Y le digo, ¿por qué? Le digo. Y me dice, resulta que tenemos todo en castellano. Los estamos en el hospital de clínica. Te llamo a Yeburende en Bojasamina, y hoy mía vive el coronavirus de va.
Y empezamos un proceso a traducir todo. Y el hospital de clínica está acá en el corazón de Asunción, no está en el último pueblito allá en el confín del Paraguay. Eso es acá, y acá hace falta guaraní. Esa persona que va, doctor, vengo, tengo hidrocefalia, enteritis, el día que alguien diga, eso viene el fin del mundo. Acá iba a decir, se me envió yo que y cambiaré, embebó, cosas como esas que son importantes de entender. La realidad nos muestra que hay más guaraní que castellano. Sí, el guaraní como identidad histórica paraguaya, a ver, ahí estamos retornando con nuestros micrófonos funcionando. El guaraní como una identidad histórica, yo creo que María Antonia puede explayarse también en esto, ya que está haciendo un aporte muy importante para la asociación cultural, y asimismo también la consulta que hacemos es dentro del ente que representa la lengua guaraní, cómo difunden la historia utilizando nuestra lengua, claro. Y cuáles son también la visión que tienen sobre esto. Maite yo para ver, se llama con angas ella lleva. El trabajo que estamos haciendo con Manduaná, que lo tomamos como un desafío prácticamente, ¿verdad? Porque en Manduaná la mayoría de los que están formando parte de él, ¿verdad? Son especialistas o son seguidores o son personas asiduas afines al tema histórico. Y en una vez cuando conversamos con el actual presidente, con Ángel, ¿verdad? Y tomamos esta aposta de hacerlo de esta manera, yo lo vi interesante, pero después también había momentos en que generaba cierto miedito, porque por ejemplo hablamos de tipo de armas, de jerarquías militares que en principio no están en el término guaraní. ¿Por qué? Porque no formaban parte básicamente del glosario guaraní, pero ahora ya se está trabajando, ahora que la academia, eso puede dar fe el presidente, ¿verdad? El doctor Carlos Ferreira, se está incluyendo esa terminología ahora en el vocabulario, en el gran diccionario guaraní que ellos están trabajando, ¿verdad? Realmente es apasionante tomarlo desde ese punto de vista, donde hablamos de algo totalmente diferente que no era una cuestión habitual en el guaraní. Si bien es cierto, en el Ateneo nosotros tenemos una asignatura que es Historia de la Lengua Guaraní, no tomamos la parte histórica o la parte bélica que tenemos nosotros en nuestro país en profundidad como lo hacemos en Manduana. Muchas veces yo recurro a mis grandes maestros, que son estas dos personas que están aquí, ¿verdad? Tanto el profesor Carlos Ferreira como el profesor David Galeano. A veces hacia las 10, las 11 de la noche sale un pedido de socorro, un martes a la noche, cuando el miércoles tiene que difundirse nuestra página en guaraní, ¿verdad? Entonces, realmente para mí, como ya te había manifestado, de hecho, al mí de antes, ¿verdad? Es todo un desafío estar haciendo esta partecita, estar colaborando con Manduana en esta parte, ¿verdad? De los días miércoles en guaraní. Así es, María Antonia. Realmente encima tiene una muy buena aceptación, y la gente no es que nada más lo toma como algo como un ornamento dentro de las actividades manduanas, sino que también lee y trata de entender, porque como habíamos ya escuchado al doctor ahí, que la gente no está acostumbrado o se mentaliza a no poder hablar el guaraní en algunos casos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice ya luego que no sabe hablar. Pero en fin, eso es un punto muy importante. El guaraní y su enseñanza más allá del Paraguay, si bien muchas veces escuchamos de que se enseñan en otras universidades, se enseñan en otros lugares del mundo, ¿cuál es la situación que se da? ¿Cuál es la visión del futuro que se tiene con relación a la enseñanza en sí, más allá de Paraguay? Sí. Un chiquitito en ese aspecto. La enseñanza del guaraní en países europeos o fuera de Paraguay
causa sensación, causa algo resaltante, novedoso. Y hay un entusiasmo diferente de lo que algunas veces nosotros también aquí nos solemos ver, ¿verdad? Inclusive actualmente la que está encargada de la Secretaría de Educación en Francia, es una persona que sus tesis lo hizo en sobre la lengua guaraní, y sigue investigando. Ella enseña guaraní también dentro de esa universidad, y lo hace con mucho profesionalismo, muchos conocimientos también, ¿verdad? Hay un club de amigos entre que se suelen compartir cosas de la lengua guaraní que no son paraguayos, tanto de Rusia, Francia, Alemania, que han formado un club de amigos guaraní, y en eso se interactúa, y de hecho que hay hay materias en la lengua guaraní como una lengua por de pronto amerindia, una lengua diferente a las otras lenguas, y muchos de esos estudiantes o esos investigadores vienen acá a Paraguay a hacer las investigaciones. Hemos estado nosotros el año pasado haciendo un trabajo interesante con una universidad norteamericana, inclusive con los auspicios y el respaldo del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, con un norteamericano que vino exclusivamente 4 meses pagado por la universidad para que él aprenda guaraní y hable guaraní, básicamente para que pueda comunicarse en servicios gastronómicos, en hotelería o en la calle. Y ese convenio, a través de ese convenio interesante, porque surgió la idea de multiplicar esa clase de experiencia y de hacer una mirada hacia Paraguay con la lengua guaraní, que es una lengua de uso, que es lo que interesa a la mayoría, una lengua de uso. Entonces, a nivel de Europa, la enseñanza de la lengua guaraní es algo que tiene muchísimo misterio. Nosotros que estamos estudiando ahora la lengua guaraní, filológicamente nos damos cuenta de la riqueza que tenemos, y que hemos estado nosotros perdiendo mucho tiempo en alfabetos, por ejemplo, porque la gran parte de la historia de la lengua guaraní se pasó en estudio de alfabetos. Y sin embargo, la riqueza que tenemos en la parte de la filología de 1475 o 1603 o 1759, donde hay materiales que uno puede decir increíblemente cómo podemos fortalecer, sacar la terminología de cómo antes. Una de las cosas que me llamó la atención de 1759, un material de Araporú, Abuye y Java, donde la palabra emboejá, siempre me habían dicho que emboejá era un término, un elogismo que en 1960, 65 se acuñó por las universidades, inclusive en 1943 entró inicialmente la palabra de emboejar. Sin embargo, en esos materiales uno va recurriendo y va mirando, si en 1759, estamos hablando de 260 y algo de años, 2 siglos y medio, estamos viendo términos que sí, no es ningún neologismo, que son términos que uno va adquiriendo. Entonces, uno cuando mira no solamente el punto de vista del habla, sino también del estudio filológico, causa unas investigaciones interesantes, y hacen una mirada diferente a lo que nosotros lo hacemos del punto de vista de la enseñanza. Y en ese aspecto también el descubrimiento que hace, por ejemplo, Nicolás Yapuguaú, algunos le dicen Yapuguaú también, donde descubre también la primera antropología social de los términos en guaraní, términos propios del varón, términos propios de la mujer y términos que son comunes, y eso también nos trae el estudio filológico. Entonces, en eso hay una gran riqueza, ya es súper Itayuya, Betín, Albu, Oseda, Pe Guaraní, Weni, Eitin, Yandeya, Alta, Pe Apere, Weiten, Yandeña y Mejina. Así es. Estamos entonces en un ambiente en donde la presencia en sí del idioma es importante hoy día.
Y no es mentira eso de que se estudian en Francia, que se estudian en otros países y que se analiza y en algunos casos mucho más que nosotros. Eso es lo que lastimosamente se da y bueno, que deberíamos como Estado en sí o el Estado proyectar una política más fuerte y más interesante con relación a este punto, ¿verdad? Las actividades de promoción cultural dentro del territorio, a partir ya sea esto de las instituciones, ya sea de la academia, el doctor Carlos y el doctor David desde el Ateneo con relación al guaraní. Hay actividad de promoción cultural permanente y de una manera también ordenada, sistematizada en el caso nuestro. Trabajamos en 100 distritos y ¿qué significa eso? Hacer, por ejemplo, conferencias, hacer seminarios. Nosotros tenemos, por ejemplo, a nivel central, un seminario nacional sobre análisis del bilingüismo paraguayo, que tiene 35 años de realización anualmente. Ese seminario, por ejemplo, recorrió todo el Paraguay. Estuvimos en Concepción, Pepe Getay, Yatí, Ñandera Pizacuera, Ojo, Ijemiandún, Baixa Baixa Guaraní, Baixa Baixa Castellano, Baixa Jaecuera, Oye Yapoaná, Oye Ñe Pona de Janguá, Oye Jai Pona de Janguá, Oye Motenón de Pona de Janguá. Eso recorrió el Paraguay desde Concepción al sur a Itapúa, al este Alto Paraná, fuimos hasta Presidente Arias en el Chaco, y así también unos festivales folclóricos que para nosotros son muy importantes porque nosotros promocionamos a los aficionados. Tenemos un festival que este año cumple 26 años, es el Festival del País, de donde emergieron muchísimos artistas jóvenes. Estamos hablando de niños, de jóvenes, que se han acercado como cantantes, solistas, en dúo, en conjunto, gente que toca arpa, guitarra, poesía, caso Ñamombeú, teatro breve. Eso lo hacemos, repito, anualmente y recorre, se llama justamente Festival del País porque la noche final, se hacen unos festivales que duran meses en distintos departamentos y los ganadores de esos festivales departamentales van a una noche final y esa noche final es la que recorre. Un año puede estar en Villarrica, el siguiente puede estar en Ciudad del Este, el siguiente puede estar en San Juan Bautista Misiones, de esa manera. Y lo otro que tenemos como muy importante, desde que se fundó el Ateneo, una cosa que olvidé mencionar, el profesor Ferreira es uno de los fundadores del Ateneo también. Desde que empezamos la historia del Ateneo, empezamos a celebrar el mes del idioma guaraní. Por aquello de que si anteriormente era peor, ¿verdad? 30 años atrás, 40, 30, 20 años atrás, no había tanta posibilidad como hay hoy de comunicar algo. Entonces, lo único que había eran diarios, unas cuantas emisoras de radio, 2 o 3 canales de televisión, y dependía mucho del ánimo a veces del jefe de prensa, del jefe de redacción, para que nos den un espacio para promocionar. Entonces decíamos nosotros, si hacemos un solo día y no tenemos propaganda, entonces va a ser como que eso no existió. Y allí empezamos a pensar en actividades, en ciclos de 3 días, de 4 días, 5 días. Bueno, uno publica hoy, publica mañana, y uno publica hoy y mañana, publica pasado, pero en algún momento van a publicar. Y ese fue el criterio que tomamos también para celebrar el mes del idioma guaraní. El mes del idioma guaraní en el Ateneo, y creo que en general para el Paraguay, tiene el gran mérito de haber instalado una actividad cultural diaria, una o más. Nosotros tenemos días en que podemos en un mismo día tener 20, 25 encuentros de calidad, conferencias, seminarios, festivales. Nos acostumbramos a sacarle a la gente de su casa y sacar la institución educativa a la calle. Hemos conseguido con algunos municipios que nos permitan usar una calle o una plaza. Allí van nuestros alumnos, preparan comidas típicas, presentan números folclóricos, música, baile, llamamos a las escuelas, a los colegios, a los padres de familia, vienen los artesanos, venden sus productos, un poco una manera diferente de hacer cultura, una cultura más popular,
También tenemos de la otra, de la esa más apintonada, más acartonada, más chuchi, también tenemos de eso, pero nosotros nos movemos más con la gente del pueblo. Cuando empezamos nuestra experiencia, Almide, en el año 88, fuimos al primer lugar donde fuimos, era Caguazú, y la gente decía, pues, ¿y por qué se van a Caguazú? Están todos locos, allí no hay nada. Acá en Asunción acá es el centro de todo. Y fuimos después a Carapeguá, fuimos a Río Estero. Y yo siempre suelo hacer un comentario, hay veces un poco desagradable para algunos, pero es la realidad. Todos los que nos criticaron en un momento cuando empezamos a salir, 10 años después más o menos pasaron a ser nuestros vecinos. ¿Por qué? Porque también ellos se dieron cuenta que teníamos que salir al interior. Una cosa importante es que cuando, por ejemplo, nosotros fuimos a Pedro Juan Caballero, en el año 95, 96 más o menos, y te cuento y te muestro 5 dedos de la mano para los que nos ven también. Eran 5 profesores de lengua guaraní. En 10 años, nosotros formamos 700 profesores de lengua guaraní para la Mambay. Gratuito para el Estado paraguayo. Y esa bandera que tenés allí detrás tuyo, esa misma bandera nosotros clavamos allí en el Amambay, una zona brasilerada con mucho portugués. Entonces, eso se trata también de nuestro trabajo. Nosotros trabajamos por nuestra identidad y trabajamos por nuestra soberanía. Eso no quiere decir que seamos reacios a otras manifestaciones culturales, pero primero lo nuestro y después lo de afuera. Asimismo, esa es la situación del empoderamiento también de la identidad de los pueblos, que justamente, si bien, con cuál la expresión que estamos en un mundo globalizado, entonces, pero a nosotros nos toca como paraguayos defender lo que es nuestro, no quisiera utilizar la palabra imponer o imposición, pero respetar y su uso como debería de ser, ¿verdad? Y ya creo una pregunta para los dos jefes que tenemos aquí, con relación a la lengua guaraní y sus casas propias o la sede, con ya sea esto para la academia y también para el Ateneo. Bueno, ahí la Academia de la Lengua Guaraní, un poquito hablando un poco de la forma de su promoción, ¿verdad? Así como había dicho el profesor David, en el 2012 se constituyó, el 8 de agosto 2012 se constituyó los primeros 15 elegidos de acuerdo a lo que dice la ley, y después de un año se eligen a los otros 30 porque era el tope de los académicos que pueden formar parte de la academia, en la cual el profesor David Don Galeano forma parte también, integrante de la Academia de la Lengua Guaraní. Y la promoción, la academia tiene función de normar, es la guardiana de la lengua, y entonces su trabajo fundamentalmente es la normativa, y hay muchísimo trabajo en la normalización y normativización, ¿verdad? Y eso hizo que recién en el 2015, en noviembre de 2015, recién se aprueba el primer alfabeto oficial. Decimos oficial porque hay una institución oficializada que hace que se apruebe un alfabeto que ya tiene sus años recorrido en la educación. Y luego el siguiente año, en 2016, las reglas, de las 4 reglas que había hablado el profesor David, se aprueba. Y 2 años después, el 22 de junio de 2018, la primera gramática oficial. Y entonces esa normativa no nos permitió un poquito salir a nivel nacional. De todas maneras, hemos intentado en el 2019, hemos tratado de salir, formar convenios con diferentes instituciones, hemos trabajado con la estructura que tiene a nivel nacional del Ateneo y hemos podido llegar a muchos sectores también gracias a esas posibilidades de trabajar en forma coordinada, donde nuestro eje común, nuestro trabajo común era la lengua guaraní. Y hemos recorrido a nivel nacional en lo que hemos podido, en lo que también nos invitaban. Y cuando hablas de local propio o un lugar o un espacio territorial definido, bueno, hay que reconocer que la lengua guaraní, siendo la lengua del país, del Estado paraguayo, no tiene local propio. Es decir, hemos estado prácticamente de su misma creación en el 2012 hasta el 2020, de enero de 2020, hemos estado nosotros
digamos, por el criterio de la solidaridad de una institución, Proyecto Cuatiañe, y hemos estado trabajando en su propiedad, compartido los muebles y compartido toda esa estructura. Somos una entidad donde el Estado paraguayo no lo incorpora dentro de su presupuesto de gasto general de la nación, porque la creación de la academia también dice que es autónoma, que debe generar sus propios ingresos. Aunque sí tenemos que admitirlo que en algunas cosas específicas, por ejemplo, la elaboración o la publicación de la gramática, sí hubo un apoyo, pero no nos permite tampoco eso para los gastos administrativos. En enero, y cuando nos estábamos organizando para hacer lanzamiento de un lugar donde nos estábamos independizando, vino en marzo, el 14 de marzo aproximadamente, la pandemia, y bueno, y hemos suspendido todo hasta hoy, todo en nuestro nuevo local alquilado. La lengua guaraní no tiene local propio. Estamos trabajando porque lo hacemos totalmente en forma voluntariada. El alquiler lo pagamos con el aporte de los académicos, y también la misma cosa ocurre con los gastos que se tienen que tener allí. Hemos hecho convenio con el Ministerio de Educación y Cultura, con la Secretaría Nacional de Cultura, hemos enviado nota, pero todo un buroreipá. Así que todo lo que sea para la lengua guaraní, najani, ya lleva. Sí, por ejemplo, la otra lengua donde le da un mayor prestigio, porque siempre decimos, no le va a hablar con estos políticos, no le va a hablar cuando quieren voto, no vaya a hablarle en inglés a nadie. O yo cata soy guaraní, y cata no hay sobre y voto cuera hoy coteneva. O hey, jamás peda gemiandú, peoñandúa. No, acuerda inglés o ayuda a ver, y le ponen y preparan, inclusive no habiendo docente en lengua guaraní, a los que tenían conocimiento de inglés, le tiraron en la escuela de manera, entonces, y se le da luego una certificación por haber estado en esas instituciones educativas nacionales. Y cuando se trata de docente guaraní, le pide todos los requisitos, todas las trabas que hay con respecto a la lengua guaraní. Entonces, este es un estado interesantísimo para estudiar, ajeno a su realidad, a su cultura, a su uso hacia la lengua guaraní, y sin embargo, cualquier cosa, guaraní me lleva. Sin embargo, sabemos nosotros que toda lengua necesita un estatus lingüístico. El estatus lingüístico significa tener alfabeto oficial, tener gramática oficial, tener un diccionario oficial, que el Estado pueda expresarse, legislativo, ejecutivo, judicial pueda expresarse en guaraní. Hay experiencias sueltas de estos poderes del Estado que han hecho o sacado un decreto, la misma Constitución de 1992 que está en guaraní. Pero sin embargo, cuando hay que materializar y apoyar a estos casos, de la academia, al que nosotros tenemos muy buenas relaciones con la Academia Paraguaya de la Lengua Española, tiene un local, no es propio, tiene un local ahí que está sobre 25 de mayo, y sin embargo para la lengua guaraní no tiene. Estamos nosotros de un lugar a otro. Es imposible hacer un trabajo a nivel nacional así con mayor profundidad y con una investigación. Ñandeñi erengo ya pojina, ñandeñi engo ina pepe, ñande buya ya tapu pepe ya esa kwama esa paipe ñandeñi eru pivengo ya ina peña je jamua petimba ecuape. Y sin embargo eso no podemos lograr, y entonces qué es lo que necesitamos, y con justa razón nuestra educación está donde tiene que estar. En ese aspecto es lo que podemos decir, porque hablamos en un lenguaje que no entiende el pueblo. Recién cuando el profesor David estaba hablando de macrocefalía y todas esas cosas, una cosa tan sencilla, práctica, tinutis, que cuando empezamos a hablar, ¿qué es lo que es eso? Nadie sabía nada cuando estábamos en un grupo de médicos, de estudiantes, y fácilmente y sencillamente apuesar a hacer. Pero sin embargo en castellano, tinuti, no sabíamos no se sabía lo que era, guaraní me sube apuesar a hacer, ese nomás es, claro, ese nomás es. Es que volvimos todo a ser difícil nosotros para el guaraní, ¿verdad?
una lengua tan sencilla, fácil, abierta. No hay una lengua de que no que se tenga que estar acomodando a su estructura, por ejemplo, en un verbo. Si vos le querés decir mi ropa, pero nosotros eso lo hacemos en guaraní lo hacemos de una manera interesante. Sao, es más, lo verbalizamos todo, lo hacemos todo algo sintáctico y el sao se convierte en verbo. Y cuando vamos a tener con el castellano ya tiene otras estructuras morfológicas y sintácticas también, ¿verdad? Pero en guaraní es tan sencillo, es tan fácil y es tan abierta. Y sin embargo, acá nos dedicamos a nosotros a ponerle palo a la rueda. Así es, seguimos en esa difícil tarea y más ustedes que están ahí frente a nuestras instituciones. Bueno, nuestro apoyo, ¿verdad? Almide, sí. Permitime, por favor, el profesor Carlos Ferreira nos habló de la academia sí. Que no tiene casa, pero ahí sí yo sonrío un poquito diferente y más aliviada porque el guaraní sí tiene una casa, no es del Estado, no es oficial, es cierto, pero es una casa del guaraní. Me gustaría que el maestro David Galeano nos hable un poquitito de eso. Sí, Guaraní Roga es la sede central del Ateneo y fue producto de la autogestión, pues son 35 años. Tuvimos que hacer nuestros propios esfuerzos y construir un local que es para el Ateneo hoy. Una cosa que me parece importante a mí de que no podemos dejar pasar porque así como probablemente mucha gente nos está viendo, a lo mejor ve la película solamente desde dos ángulos, como en este momento estamos presentando. María Antonia, marinera de dos aguas, en este momento está en la Asociación Cultural Manduaná, pero parte del Ateneo. El profesor Ferreira también es parte del Ateneo, yo también en la academia, y bueno, estamos todos mezclados acá, ¿verdad? ¿Por qué digo esto es importante? Tenemos que reconocer a otras instituciones que hicieron y hacen mucho por el guaraní. La primera institución que formó profesores de lengua guaraní en Paraguay es el Instituto de Lingüística Guaraní del Paraguay, el IDELGUAP, una institución que lleva años formando profesores de lengua guaraní. Empezó en 1972 ese proceso. La otra institución que vale la pena recordar acá es la licenciatura en lengua guaraní de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción, una institución de la que precisamente los tres que estamos acá somos egresados. Desde el año 1973 empieza a funcionar y formó a una partida muy importante de licenciados en lengua guaraní. Hoy está la Ovejara Graciela Aquino, es la directora. Allí se hace un trabajo muy importante. La directora general, que es la profesora Valentina Canese, nieta de también querida profesora de guaraní, Natalia Canese, ya fallecida. Bueno, allí se hace un trabajo importante. También en la Universidad Nacional de Itapúa, en la UNI. Habrán muchos amigos que nos están viendo en este momento en Encarnación y queremos siempre reconocer ese trabajo que muchos colegas profesores hicieron allí. Está el caso, por ejemplo, de FALEVI, la Facultad de Lenguas Vivas, de la Universidad Angélica. Hay otras instituciones como los institutos de formación docente, que por muchos años tuvieron un profesorado de idiomática, en el caso del ICE y otros más, por mencionar solamente uno, nombre de todos. Y podríamos ir numerando y vamos a encontrar que en realidad a cada uno seguramente, como se dice comúnmente, irse por su lado, pero muchas veces hemos entrecruzado nuestros caminos y siempre entendimos que este es un trabajo que funciona mejor cuando lo hacemos entre muchos. Y ese yo creo que es el mismo principio. Yo creo que vale la pena destacar al MIDE y amigos. En la persona del profesor Ferreira, la apertura que la academia tiene con todas las instituciones. Y en el caso de la Secretaría de Políticas Lingüísticas también. Ese es, yo creo que es un aspecto muy importante, muy digno de reconocer a la ministra, a la Bovejara Ladislas Alcaraz de Silvero, una persona que tiene una habilidad extraordinaria para desarrollar procesos conjuntos con varias instituciones y mismo, oye, guaraní muy puro guaraní, a diferencia de Villagra Marzal, hoy tenemos una ministra que habla guaraní, muy puro guaraní, muy puro poná, muy puro cuá, y catucurí.
Entonces, habría que sumarle en este momento, por ejemplo, a la Asociación Cultural Manduana, que abrió un espacio los miércoles y que ahora estamos en un evento como este, con mucha gente seguramente, si no ahora van a grabar esto, van a ver otro, va a pasar a otro lugar, se ve. Y eso es lo que yo quiero ponderar en este momento, porque, repito, la película así vista en este momento parece que solamente tiene dos actores centrales, y lo nuestro es relativo, ¿verdad? Nosotros trabajamos, hacemos nuestra parte y cada uno hace lo suyo. Y allí, insisto, yo quiero rescatar ese aspecto cuando hablamos. Puedo decir que en el caso nuestro incidió mucho el tema de un trabajo asociado, porque la Ateneo en el fondo es una especie de gran cooperativa, donde cada uno inclusive trabaja, hace sus actividades en otro lado, tiene su sueldo en otro lado, y trabajar en el Ateneo es un placer, es un gusto. No es precisamente que uno vaya y gana plata, ¿verdad? Esa es una cuestión que creo que vale la pena. Lastimosamente nos acostumbramos así, y mucha de la gente que a veces está en el poder, en el Estado, ya dice, no, pero vengo pensante hoy, ven bajo. Más, la plata, pensante hoy, ven pico. Pero esa no es la parte simpática. Yo creo que ellos tendrían que ver y en algún momento convocarnos a todos los que estamos en esto y decirle al Estado, acá el Estado tiene un patrimonio enorme, valioso, un patrimonio de la humanidad como la lengua guaraní, y el Estado está resuelto a invertir, no a gastar, a invertir dinero por una mayor promoción, por una mayor difusión de la lengua guaraní, de nuestras manifestaciones culturales. Nosotros tenemos a un amigo que toda la vida trabajó a pulmón, como dice él, que es Alfredo Baez, que es organizador de todos los festivales a vivir por haber en Paraguay. ¿Y cómo trabaja? Y trabaja así como él mismo dice, a pulmón. Y es una vergüenza, Almide, que todavía nosotros tengamos artistas que hoy fallecen en la más absoluta miseria, en la más absoluta pobreza, después de haber dado todo por nuestro país. Ocurre lo mismo con muchos de los que estamos vinculados al tema de la lengua guaraní. Un Félix Guarania, un monstruo del tema guaraní en su momento, se fue sin pena ni gloria. Rudy Toria, todos lo recordamos, pero ¿cómo? Se fue sin pena ni gloria. Pero hizo lo que tenía que hacer. Yo sé que cada uno de ellos hizo lo que hizo por gusto, pero también tiene que haber un reconocimiento, un acompañamiento del Estado para cada uno de los actores o de las instituciones que nos dedicamos a esto. Hice este comentario porque no me gustaría que en algún momento terminemos esta comunicación y que nos olvidemos de mencionar. No somos solamente nosotros, hay mucha gente valiosa en esto, ¿eh? Y mismo, los que están trabajando en el exterior, el profesor Ferreira recordó a la gente de Francia. Ellos tienen, obviamente, capital. A los que instalaron Internet, en el guaraní en Internet, el doctor Lustig en Alemania, esa es una obra de un alemán. Ni siquiera fue paraguaya la creación del Internet, ni paraguayo el que instaló Internet, al guaraní en Internet, es un alemán. El primer sitio que el guaraní tiene en Internet es obra y gracia de un alemán, el doctor Lustig. Entonces, me gustaría nomás dejar constancia de eso. Hay un esfuerzo, ¿verdad? De vez en cuando nos solemos cruzar en el camino. Nuestro espíritu en el Ateneo siempre fue el de trabajar en conjunto. Hemos metido a municipalidades, a gobiernos departamentales, a quienes sean, a comisiones vecinales, partidos políticos, a todos les metimos. ¿Y para qué? Para mostrarles que es importante trabajar en equipo. Y eso, por eso insisto, quiero dejar constancia de eso, Almida. Y es oportuno que se deje eso para que como usted dijo, esto se difunde y que llegue hasta donde tiene que llegar, que es muy importante eso. Usted habló de una web, de una página exclusiva de lengua guaraní. Está hablando no solo de Wikipedia, o es relacionado a... Porque quería justamente adentrarme a ese punto también del tema de Wikipedia guaraní, que es el Wikipetán. Así mismo. Sí. Yo te diría que en este momento nosotros disponemos, así en términos grandes, de dos herramientas muy interesantes. Yo no digo que son perfectas, serán perfectibles en todo caso, como cualquier obra humana. El caso de Wikipedia es un proyecto que empezamos con un amigo lituano. Allí está el otro personaje que yo olvidé, Sarunas Sinkus. Es un muchacho que hoy tiene 30 años. Y él, sin entender guaraní, nos ayudó a meter Wikipedia guaraní. Y lo mismo en el año 2016,
se hizo la inauguración oficial del navegador Mozilla Firefox con 50.000 términos traducidos al guaraní. Y ese fue un trabajo ad honorem también, ¿verdad? Una obra monstruosa. Allí está el profesor Abelardo Ayala, está la profesora Zulma Trinidad, un montón de gente del Ateneo también que estuvo trabajando en la traducción. Entonces, tanto Wikipedia, que en algún momento yo le decía hasta con vergüenza a este lituano, yo no tengo dinero para pagarte, esto que acabas de hacer es una cosa monstruosa, le decía yo. Y hasta que un buen día, por suerte, me pidió un equipo de tereré, ¿verdad? Y allí pactamos y quedó pagada la deuda, ¿verdad? Con un equipo de tereré. Y en el caso de Mozilla, toda la gente de Norteamérica se tiró acá a Paraguay para venir a la inauguración, ¿verdad? Y ese es el punto que creo que vale la pena. Hoy tenemos esas herramientas, hay otras más, uno puede entrar, puede encontrar páginas web relativas al guaraní, no solamente en Paraguay, en Argentina. Está allí, por ejemplo, el caso de Jorge Román Gómez, el Cunumí, que tiene un sitio que hace años promueve guaraní. Está una profesora que se llama Ceci Fernández en São Paulo, en la USP, que tiene una página dedicada al guaraní. Y así vamos a encontrar, por ejemplo, sitios en YouTube donde uno entra y encuentra un montón de canciones paraguayas en guaraní, poesías, casos. Y yo creo que el profesor Ferreira decía hace rato algo importante, ¿verdad? Estamos en una realidad donde por más que alguna gente intente disminuir la presencia guaraní, veo que tú ves ya y me puja, ñandere está guaraní me ñañeva. Amba eve con ella ya puja ya ikia vive ambueta pebe. Entramos en el otro camino donde la gente pasa una buena parte de su vida, que es el mundo virtual. Ese mundo virtual sin guaraní hubiera sido algo peligroso, pero hoy día tenemos mucho guaraní ya en ese campo virtual. Y ojalá que la gente que nos está viendo, la gente que nos está acompañando, pueda aportar también. Y por ahí están Facebook, bellas ahí, mi guaranime, Twitter, bellas ahí, guaranime, Instagram, bellas ahí, guaranime. El usar la lengua también, componer, estamos ayudando a fortalecer la lengua guaraní. Así es, justamente era el que quería hacerles esa consulta, entonces le paso al doctor Ferreira el tema de la lengua guaraní en internet y las redes sociales, que es un punto muy importante ya hoy día y más todavía en este tipo de situaciones que se da con la pandemia, y que sería un punto importante también si le podíamos escuchar con relación a eso, ya que le escuchamos ya al doctor al doctor David con relación a este punto de internet y su uso con el guaraní. Una periodista rusa me decía, ¿y cómo es el guaraní en los medios de comunicación social a través de las redes sociales? Y yo le digo, ¿y cómo quieres que sea? Le digo yo, ¿cómo vos ves? ¿Vos pudiste entrar? ¿Pudiste ver? Sí, yo averigué muchas cosas en las redes sociales a través del guaraní. Y bueno, y eso es la presencia de la lengua guaraní en las redes sociales. Y se da de diferentes maneras, diferentes formas. Hay muchísimos materiales que nosotros podemos decir en la parte virtual, cómo se han generado y cómo hay trabajos de tesis, tesina, planeamientos en guaraní, textos. Nosotros estábamos trabajando en la parte digitalización, por ejemplo, de Okara Potecuemí. Ese es un libro de 1932 donde podemos hacer un corte de la lengua guaraní en ese tiempo, antes de empezar la guerra y luego posteriormente cómo se fueron desarrollando. Digitalizar esas documentaciones, ponerlas a consideración de todo el pueblo, es donde nuestros poetas escribían de su corazón, lo hacían con el corazón y en el uso, sin haber normas, reglas, y así también podemos notar el uso de las redes sociales para poder acercar. Hoy en día las redes sociales jugó un papel fundamental para poder llegar en la lengua guaraní. Hoy podemos nosotros pasar por WhatsApp, hoy podemos nosotros hacer trabajo por Classroom para difundir las tareas, podemos hacer las videoconferencias en guaraní, llegamos en diferentes sitios, situaciones,
donde las redes han sido nuestros aliados. No hemos dicho que hasete ponica tumo aingo pe guaraní me ya ponda hipórico pe taí oye purujese no, hoy ya tenemos todo también las letras que tienen la marca la nasalidad, ya tenemos todo tanto para celular como también ya tenemos para las computadoras, ya se pueden escribir, ya se envían mensajes. Y así a nivel nacional e internacional es donde nos enviamos mensajes. Ahora me recuerdo de una persona norteamericana que trabajó mucho también en el Ateneo, que ahora están en Norteamérica, y él escribe en guaraní y nos contestamos en guaraní. ¿Por qué? Porque es un medio de comunicación también y eso hace que las redes no pueden ser una barrera. Las redes también son un instrumento, una herramienta que hace que usemos la lengua guaraní para poder llegar a un objetivo. Nosotros no le vemos a esto, las redes sociales, como una muralla impasable. Al contrario, ha sido nuestro aliado más fuerte. Y en ese aspecto que tengo que resaltar y rescatar la valiosa colaboración que ha hecho el Ateneo, también eso con todas sus regionales, en el uso de las redes sociales para bajar los conocimientos y el trabajo de la parte educativa a nivel nacional, y la gente se han adaptado. Algunos se han plagiado un poquitito y estamos hablando de una generación no compatible con lo que es hoy día la tecnología, pero se han adaptado y en poco tiempo se han convertido también en unos interactuando a través de las redes sociales. Entonces, en ese aspecto, el guaraní no tiene inconveniente con respecto al uso, y hemos incorporado también muchas terminologías también dentro de los términos que hoy en día se está usando, al decir ejesacutuco ape, para decir que tienen que apretar aquí, en botú, en bohue, icatú, en boyoapú, para llegar a hacer un adjunto. Es decir, muchas terminologías que hoy en día la gente ya están acostumbrados y ya están usando inclusive también. Entonces, en ese aspecto, las redes sociales ha sido un aliado para la lengua guaraní, y no hay ningún inconveniente para poder nosotros decir que es una traba más. Ha sido muy fácil, los estudiantes también se familiarizan, inclusive antes de entrar ahora me preguntaba una persona en guaraní que iba a hacer una operación, y entonces quería hacer una consulta cómo le va a hacer al médico a su paciente en ese momento la operación. Escribió ahí, ¿verdad? Y entonces, interesante, yo le dije, escribí y decirle cómo te parece que es, y si te entendió ya hay comunicación. Ahora, si quieres que mejoremos la lingüística, la fonética, eso ya es otra cosa, pero lo que queremos nosotros, siempre decimos también en la academia, que haya comunicación. Y ya los institutos formadores se van a encargar después, como decía el profesor David hace rato, es de encargarse académicamente de formar a los usuarios en la parte lingüística. Esa no es la función de la academia. La función de la academia es normar la lengua, y después le corresponde a las otras instituciones el de poder llevar a la práctica esa formación. Sí, excelente respuesta. Una cosita, Almide. Sí, un ejemplo, que inclusive si la gente que nos está viendo quiere participar, hoy tenía Tiguazúgina. Vamos a tener un congreso, y el profesor Ferreira le voy a pedir que nos dé algún dato después. Este fin de semana hay una institución muy importante que reúne a especialistas en terminología. El nombre en siglas es AITIG-ACA. Es la Asociación de Investigadores de Terminología, Traducción e Interpretación. Y este sábado se hace un congreso virtual. A ver, en Baiteta Guaraní, imagina. Entonces, quiero nomás ponerte como una referencia de que no es que estemos ajenos al tema del Internet, nosotros ya estamos en Internet. Y una muestra de eso es este congreso, y aprovechando la ocasión, quiero pedirle al profesor Ferreira que mencione, porque ese es justamente un caso del tema del guaraní en Internet. ¿Y qué te voy a dejar?
Bojara David, interesantísimo. Este es un sexto seminario que se está haciendo en el local del Instituto del Ateneo Lengua y Cultura Guaraní, que queda en Fernando La Mora, sobre la calle Julián Miranda Cueto, entre Víctor Onofre y Tres Corrales. Este es un seminario en que se acostumbra a hacer todo en guaraní hasta el final. Y es exclusivamente de los expositores que tienen como eje de discusión es justamente la terminología y la traducción en tiempos de pandemia, o la literatura en tiempos de la pandemia, o las terminologías acuñadas en tiempos de la pandemia. Entonces es un seminario evidentemente que va a tener como tema recurrente durante la pandemia que se ha originado, y se originó una cantidad de terminología también. Y este evento se hace a partir de las 8 de la mañana hasta las 13 horas. Y que inclusive ya se estaban haciendo la publicidad. Y le tienen a exponente, por ejemplo, a la ministra de Secretaría de Política Lingüística, al presidente del Ateneo Lengua y Cultura Guaraní, al de la Academia de la Lengua Guaraní. Se va a tener, y por primera vez también se va a hacer una referencia sobre la ética del traductor. El traductor hace su trabajo, pero no sabe ni cuánto es lo que tiene que cobrar, y a veces le cobra o no cobra luego, ¿verdad? O si no, sabe que otro va a hacer la traducción y sabe cuánto le va a cobrar, y entonces le baja otra vez al cliente cuánto va a cobrar. Entonces hay una ética, y van a estar también, que ya fue aprobada por esta institución que se llama, creada a instancia del Ateneo Lengua y Cultura Guaraní, con también personería jurídica, y que justamente es la ética del traductor. Estos temas fundamentalmente también hace de que por primera vez están trabajando también sobre las fichas terminológicas. Estas fichas terminológicas son los inventarios de los términos guaraní. No solamente, así como hay 2, 5, 7 médicos atrás de un paciente y hacen diferentes funciones, los términos también tienen diferentes funciones. Y entonces de eso hablamos nosotros, unas fichas terminológicas que ayuda primero a entender el término, segundo, que ayuda también para un probable diccionario de especialización, y también para un diccionario general. Entonces, ACA es una entidad, una asociación de traductores y terminólogos e intérpretes de la lengua guaraní que se desarrolla en guaraní, pero abierta a todo público. O Pavabe Peguaná, Ayepa, o Iqueseba, o Iñaranduba, Iñaranduya, o Icuajahuan, Pe Guaraní, Ombehuecatupe, ADI, o Jupi, o Jope, Iñarandú. Necesitamos darle estatus también a la lengua guaraní, de que sí es posible tocar temas de la ciencia, y en este caso es una ciencia lingüística, y eso es lo que se hace en ACA, que cada año lo hacemos, ese encuentro a nivel nacional. Y estamos seguros que va a tener su éxito y sus repercusiones también. Realmente una interesante propuesta, entonces, para todos los que ya están escuchando, y una buena oportunidad para ir adentrándose más a estos puntos. Tengo 2 preguntas todavía para ir cerrando este encuentro, y también respetando el tiempo de cada uno de ustedes, pero los voy a hacer en un solo, los 2 temas que tengo en un solo punto. Si pueden tocar esto a los 2 maestros y también a la compañera María Antonia después, y cerramos con con esta hermosa realmente actividad si bien lo veníamos ya siguiendo los miércoles en la lectura en guaraní, ahora le tenemos aquí a los referentes de la cultura de la lengua guaraní. Bien, con relación a los indígenas, y ese es un punto que se viene tocando mucho, y la cuestión también del idioma o la lengua en la que se habla bastante, los guaraní o los mudá guaraní, y cuáles son las diferentes etnias que existen. Y el otro punto es, si bien ya tocábamos esto, cuál era la del que no solo es comida típica del guaraní, sino también se pueda guardar montones de puntos que debería de masificarse un poco más en todo esto que estuvimos ya hablando, en las redes sociales, en los otros medios de comunicación. Entonces, con esta pregunta, no sé si empezamos con el doctor David o, para complementar nuestro encuentro virtual. Bueno,
hablar de los nativos, de los indígenas, de los originarios, son varios los nombres. En realidad, seres humanos como nosotros, ¿verdad? Es siempre un tema importante, y más todavía cuando vinculamos expresamente al tema de la lengua guaraní. Una de las críticas que nosotros siempre le hicimos al sistema, el sistema en general y al sistema educativo en particular, es que a los indígenas se les trata en tiempo pretérito. En los libros que te tocó leer a vos, Almide, en lo que me tocó a mí, a María Antonia, a la gente que nos está siguiendo, no hay una sola referencia en tiempo presente a los nativos. Los guaraníes vivieron, se alimentaron, recorrieron, fueron grandes esto, grandes aquello. Resulta que están en la calle, ahora, y en este momento con frío están allí, y no porque les gusta. Fueron despojados de su tierra, no tienen hoy con qué alimentarse, no tienen los beneficios que el resto de la sociedad tiene. Y para más nosotros nos hemos apropiado de su lengua y podemos hacer con ella lo que se nos antoja. Nosotros que estamos acá nos dedicamos a enseñar guaraní y ganamos plata por enseñar guaraní, pero esa plata que ganamos no le fue a ellos, se me quedó a mí por una parte y al resto de lo que enseñamos, pero la lengua es de ellos están. Entonces, lo terrible del caso es que muchas veces las actitudes con ellos son siempre de discriminación, de degradación, de desprecio. Nunca olvido que la Plaza Uruguaya, por ejemplo, fue casi amurallada, sencillamente porque los indígenas estaban allí, ellos eran la molestia. Entonces buscó una solución en el sentido de ayudarles a acceder a una tierra, a facilitarles una línea de crédito, a acompañarles en la venta de sus productos artesanales. No, lo que se hizo fue rápidamente levantar la alfombra y meterle a todos allí. Mientras venían autoridades internacionales, en algún lado habría que esconderle, ¿verdad? Y finalmente fueron todos tirados allá al RI 14. Y allí, todo con toda la dignidad del mundo, nosotros íbamos acá, los tres que estamos conversando contigo, íbamos allí, le llevábamos algunas cositas, pero, ¿y el resto? ¿Y las autoridades qué hicieron? Lastimosamente, tenemos que decir, a costa del guaraní hay una cantidad de otras etnias que no hablan guaraní, que están en una situación pero terriblemente peligrosa en cuanto a su propia desaparición, inclusive, en pocos años. Y repito, nosotros no tenemos ningún programa del Estado que apunte, por ejemplo, a asistirlos en esas 4 cuestiones más importantes, ¿verdad? Salud, educación, trabajo, y si es que a eso le podemos agregar, yo decía educación también, perdón. Solamente Guaraní tiene hoy, a través de la población paraguaya, libros, escuelas que en alguna medida funcionan en guaraní, no todo como queremos, como bien decía el profesor Ferreira, pero el tema de las comunidades indígenas allá es un desastre, ¿verdad? Norecoy Aranducán, Norecoy Bodejao, Norecoy Bodejara, Mitaicuera Ojo, Ñembrajuy, no son las condiciones mínimas, dignas de humanidad en las que ellos están viviendo, y tendríamos que generar eso. Son 117.000 de 8 millones que somos, constituyen el 1,3% del Paraguay, Almida. Entonces, dejar un poco el mensaje de no perder de vista, sobre todo nosotros que nos dedicamos a enseñar el guaraní, a no olvidarlos, y sobre todas las cosas tenerlos presentes siempre como gente que sigue viva y que en esa condición merece nuestro respeto. Y por el otro lado, un poco terminando, tomo también las palabras del profesor Ferreira y un poco de lo que decía María Antonia hace rato en cuanto al trabajo que le toca a ella en este momento, Armando Guaná, hacer para reivindicar la historia pero en guaraní. El profesor Ferreira decía ñandereco. Él decía, el guaraní es un estilo de vida, no solamente la lengua. Si vos mirás todo lo que tiene el paraguayo, todo está en guaraní. Vos mirás y está todo. Todas las costumbres que tenemos, desde Itipeí, Ñandebe, Epuá, Terejo de Rambosamba, Beyú está en guaraní, Sipá está en guaraní, Coyoy decía en guaraní, Pastel Mandicó, lo que quiera, Sisano Trenzaba, Sipá la Yejerey, todo lo que está en guaraní. Entonces, estamos hablando de una cosa tremendamente valiosa. Él decía un Itayú.
y yo le acompaño en eso porque exactamente se trata de eso. Y María Antonia dijo hace rato que es una cuestión apasionante. Y es una pasión para nosotros. ¿Sí? Eso es lo que vos podés percibir y la gente que nos está escuchando, nos está viendo, percibe. De eso se trata la razón de nuestra dedicación al tema de la lengua guaraní. Somos apasionados, pero tendría que haber siempre, así como con los indígenas, con todo esto que hace a nuestro ser, a nuestra manera de vivir, a nuestra identidad, a nuestro teco, tiene que haber ese apoyo del Estado paraguayo. Eso es lo que reclamamos. Yo creo que de mi parte, por lo menos, en todo lo que tú puedas haber manifestado, yo reclamo permanentemente la ausencia del Estado paraguayo en la promoción de la lengua guaraní y en la promoción y difusión de todas nuestras tradiciones, de todas nuestras costumbres, de la cultura popular del Paraguay. Antonia, te cedo la palabra. ¿O crees que o vas a finalmente? Adelante, profe. Escuchamos. Aoye Mojara. Esa es la cultura y la presencia de nuestros ancestros. Es una deuda del Estado y una discriminación de la sociedad paraguaya. No se entiende esto en nuestra sociedad paraguaya, que todavía discrimine a los que son los originarios, a los dueños de lo que la cultura que nos dieron. De jugamos ver campaña me ocupé vender ya cosas ahí tan de agua con mover la tierra, es decir, por camisen de pala, y la pala es justamente un elemento de la tierra, es donde ellos están trabajando permanentemente, una herramienta, y nosotros sin embargo lo seguimos haciendo, una discriminación muy injusta. Y creo que el Estado no necesita mucho dinero. Ya con lo que estaba diciendo David, no recibe dinero del Estado, y sin embargo lo que hizo en 34 años el Ateneo es muy interesante. Y sin embargo el Estado siempre que no tiene dinero. Si todas estas instituciones creadas tienen la conciencia y llegan a concienciar de que es importante que parte de las cosas que tienen en publicación de los libros, o en la parte de los viáticos, o en la parte de salud, o en la parte de otros aspectos, puedan aunar los esfuerzos y hacerle una atención especial, yo creo que hubiera sido una cosa diferente. ¿Cómo vamos a pensar una educación indígena con el estómago vacío? ¿Cómo vamos a pensar una educación y realmente un Estado de igual con los paraguayos cuando ellos no tienen ni siquiera la posibilidad de irse a una educación y no tienen ni siquiera la posibilidad de tener una comunicación en Internet? Entonces hay una cosa muy injusta del Estado paraguayo para con ellos. Y más todavía que nosotros tenemos una realidad con 19 etnias por parte de la Secretaría de Política Lingüística y 17 etnias por parte de la Dirección General de Estadística y Censo. Esas 19 etnias distribuían todo el territorio nacional, más 7 u 8 lenguas extranjeras. Y a eso es justamente lo que tendría que articular el Estado también, para que podamos tener 19 etnias funcionando, caminando, porque el lenguaje justamente es parte de esa vida que ellos van comunicando. Nosotros tenemos conocimiento estanco de eso, solamente la parte guaraní, y dentro de la parte guaraní tenemos que considerar que hay también 6 etnias. Los Aché dicen, no, orero güere cola ore Acheguete, orero güere cola andas ahí pe guaraní oye purúa pe ore Eva, siendo familia lingüística guaraní. Los Paintabuterá tienen cosas comunes con la lengua guaraní, porque al final la lengua guaraní no es más que una familia lingüística. Y entonces también el Paintabuterá, el Mbuyá, el guaraní occidental, el guaraní oriental, eso hace de que hay una diversidad, una variedad lingüística que en vez de empobrecer, enriquece. Si a la misma lengua guaraní, mayoritaria en el territorio y minorizado por este Estado también, entonces no tiene ni siquiera el apoyo del Ministerio de Educación, que es lo que corresponde, y el de la Secretaría Nacional de Cultura.
cuando que nosotros le decimos, le hemos dicho varias veces, tomen la gramática, es donde renunciamos a los derechos intelectuales, el derecho intelectual, la propiedad de derecho intelectual, y multipliquen a todos los docentes, a todas las diferentes instituciones en forma gratuita. Tampoco agarran y no hacen eso, prefieren llamar a otro tipo de concurso donde puedan distribuirse el dinero cuando se pueden direccionar. Es decir, la misma lengua guaraní está siendo discriminada. Fíjense ustedes lo que con respecto a las otras lenguas que son presentes, que fueron ayer y que son hoy nuestro presente y van a seguir siendo nuestro futuro, porque también hay mucha sabiduría en la medicina de nuestros ancestros, que todavía tenemos que explorar y tenemos que sacar cosas muy importantes. ¿Entendés? Pues ahí yo puta soy gordo, yo puta soy burrito. Tan de yurunera mondeña puta JPP menta hiro huevo te haya agarrado mía, que hay mucha riqueza en la naturaleza y que todavía tenemos que también nosotros ir profundizando. Y esto en todas las culturas, en todas estas culturas nativas que tenemos, nosotros no lo estamos haciendo en la investigación. Requerimos también de estos espacios de que una mayor distribución de la riqueza del país, que pueda haber un mayor apoyo, y eso nos indica que vamos a tener mucho trabajo todavía, no solamente 20 años, 30 años, 50 años, 100 años, para que nosotros podamos llegar a conquistar, y hay que ganar los espacios. Acá nada se regala, ni para la lengua guaraní, nada, hay que conquistar esos espacios. Así es, realmente una interesante y muy definida posición, y realmente eso es lo que con eso, ese es el camino que tenemos que seguir, que es, hay muchísima gente, y yo quisiera transmitirle esto, no sé si se están siguiendo las publicaciones, y la mayoría están, y algo que enorgullece, ¿verdad? Escriben en guaraní, ahí en sus comentarios. Ahí está Ezequiel, está Sabina, bueno, no le quiero nombrar a todos, pero hay un montón de personas que están siguiendo y nos escriben en guaraní. Ñamon barete, ñaneñi en guaraní, o sea, son Pojeshá, dice, Pojendu. Salmide. Lo que pasa es que estoy un poco nervioso porque le tengo acá. Vamos, pues. Hay mucho, y realmente, es más, yo tengo una mezcla en lo que es de Misiones y Cordillera, y hablan medio diferente con el idioma, o sea, hay acentos también por región. Y a veces como que suena diferente cuando yo hablo en guaraní, porque mis padres son de Misiones. Por ejemplo, Yapi, dice Yapi, pero en Cordillera se dice de otra manera. Entonces, eso es cruzar, es correr. Y bueno, son diferentes también los conceptos que se le dan al guaraní, ¿verdad? Son regionalismos. Sí, exactamente. Son regionalismos. Que tendríamos que alguna vez hacer un diccionario regional. La lengua guaraní tendría que hacer ese trabajo y luego juntar todo eso y hacer un solo diccionario general, pero estamos muy lejos todavía. Sí. Bueno, y con esto creo que estamos culminados. Por mí, yo querría seguir mucho más. Estaba en la tapella. Ya mezclar un poco como estaba hablando. Estaba en la tapé para continuar con esto, ¿sí? Y para mí fue un honor poder contar con cada uno de ustedes, pero yo quisiera pedir, antes de que nos vayamos, que salgamos de este espacio virtual, un mensaje final de los tres a todos los que nos están siguiendo. Y también yo, de mi parte, a través de la comisión directiva de la Asociación Cultural Manduaná, agradecerles por esta posibilidad y por el apoyo mismo también que nos dan a partir de las publicaciones, porque para nosotros es un apoyo y es una forma también de difundir todo lo que es la cultura paraguaya, que el guaraní es parte de nuestra identidad, y yo diría el más importante. Entonces, el guaraní es Paraguay, y Paraguay es guaraní. O sea, si bien es regional el idioma, mucho más fuerte es hablar de guaraní, o ponerlo en paralelo con lo que es la República del Paraguay, ¿verdad? Al guaraní. Quisiera pedirles un mensaje final de cada uno. Empezamos con usted, doctor Galeán.
Me parece que lo ideal es que empiece María Antonia. Porque sabía que sería así. Ney, she amo pajapuego te mi apoye por un jaitepe ahuille, manduana me copa un me vare guarani ñeme. Ha manduana boyo he chaucama. Peporando y pajaitepe ya po cual mide. Guarani ñeme pa ñeme eran bellurente, ñeme na pa tembi urente, ñeme na pa pombero mi na haniri. Manduana me está llena ñañe ellos mi omimba ere. Manduana me ñañe ñanene tan en vías acuere. Manduana ya respondió esa última pregunta que hiciste allí, ¿verdad? Durante un año, porque prácticamente un año tiene este ciclo de los miércoles en guaraní, ¿verdad? Donde no solamente se puede hablar de comidas típicas, no solamente vamos a hablar del pombero y ese tipo de temas en guaraní. Nosotros estamos escribiendo la historia del país en guaraní. Entonces, gracias a Manduana por ese espacio, gracias a los compañeros que hoy acompañaron y apoyaron también este proyecto, este nuevo desafío, este nuevo espacio para la lengua guaraní. Y bueno, hay guaraní para rato. Ojalá, Calú. Auyen, Bojara David, Auye Antonia, había Auye Almide Alcarazpe, y Gato Agüere, Omo pa uñan debe y Gato Maisa, ñañi emia y pe guaranide. Y pa Haitepen, añetete, ya ñamombarete sea un pe guaraní. Hayare compe ñanderupe tera ya hay dañare coi ñanderupe ya hay cupe guaraní ya y poru. La única manera de que una lengua sobreviva es usando y no dejarlo en el mosaico ni en la biblioteca ni en los recuerdos. Ya y porúa, ponaba ahí yeje amba y pues ya y porúa lleva. Entonces es un poco el mensaje, el uso dignifica la lengua. Ahuye. Se había me CPM se ahuye, Almiden de a Bella Asociación Cultural Manduaname, a Bembo dejar a María Antonia, a dejar a Carlos Ferreira, y que tu abuelo Carupe, ni menos de vieja, ella poco no mongueta guarani ere, a ver guarani M, y por un poco de idea, a ver, va a ir por una vez está temiendo pona, o sea, lleva. Hija mío, hija está ñane moinu vagina, estábamos asadas gemiandú, o jaiba guaranime, ya ves, tenía de poner que estaba cocarupe. Y creo que, como una última cuestión, siempre dentro en el deseo que la gente vea que hay un trabajo muy importante que se hace en guaraní. Yo repito la invitación para este sábado. Si la gente que nos sigue puede buscar el sitio del profesor, el doctor Juan Félix González, en Facebook, Juan Félix González, o acá, van a encontrar ustedes la dirección y pueden participar y pasar una mañana completa en guaraní. Y por muchas felicidades, Manduana, por esta iniciativa y estamos siempre a las órdenes en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Ya mohu ama hina hoko ya mongeta ya basuya were ko que ya ni te guaranime ha ahuye al doctor Carlos Antonio es presidente de la Academia de la Lengua Guaraní, habei doctor David Galeano es director del Ateneo de Lengua Guaraní Cultura, perdón, de la Lengua y Cultura Guaraní, habei ko ñanangiru ya voy a dejar a María Antonia Aguillén debe en Embapo cada miércoles, ahí ya me fui un poco, cada miércoles con las traducciones en guaraní. Aguillé, a Yayotopata. Yayotopata coyetente ye. Oíma, Pepe. Bueno, problema de internet. Problema de internet, nomás el corte. Eso nomás es. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos, gracias. Un gusto. Ya yo sabía, ya